Un hombre de muy avanzada edad se dirigió hacia la biblioteca personal, tomó uno de sus libros más preciados y luego caminó hasta el patio de su casa llamando a uno de sus pequeños nietecitos diciendo: Querido hijo, yo ya estoy muy viejo y tú apenas comienzas a vivir. Quiero entregarte este gran libro que guardo como mi tesoro más preciado. Es aquí donde encontrarás sabiduría para vivir dignamente y alcanzar tus más grandes sueños. Léelo cada día y empápate de su conocimiento. Tú eres el futuro de nuestra familia. Confío en ti, que sabrás convertirte en un hombre bueno. De esta manera, el hombre anciano puso en manos de su pequeño nietecito una Biblia grande, donde se revelaba un futuro esperanzador para la vida del pequeño. Pequeño era también Samuel cuando Dios le habló por primera vez. Tan inocente era este jovencito que no pensó que Dios le hablaba, sino Elí, el sacerdote con quien él vivía. Tras levantarse 3 veces infructuosamente, Elí comprendió que era Dios quien hablaba al muchacho y le dijo al pequeño lo que debía contestar si nuevamente escuchaba que alguien le hablaba. Efectivamente, Dios volvió a hablarle y Samuel contestó apropiadamente. Dios le reveló lo que haría con Elí, el sacerdote, y sus hijos debido a su gran rebelión y desobediencia. Para el reino de Dios, nadie es demasiado pequeño o insignificante para revelarle las verdades eternas. Durante su ministerio en Galilea, Jesús empezó a ser cada vez más reconocido y con esta fama comienza a generar oposición hacia su persona. A cargo de esta campaña en su contra estaban principalmente las autoridades religiosas de su época, que eran los que se sentían directamente ofendidos por las enseñanzas de Cristo. A pesar de que él hacía cosas que evidenciaban con claridad que era el Hijo de Dios, los líderes judíos tenían dudas sobre lo que él decía. Esto llevó a que Jesús emitiera una condenación contra las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, porque rechazaron al Mesías a pesar de todas las señales que él hacía. Es en ese entonces cuando Jesús pronuncia la siguiente oración registrada en Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús, a partir de todo lo que estaba pasando, ve con claridad cómo el propósito perfecto del Padre era que los misterios de Dios y el plan de salvación pudieran ser revelados a los niños, mientras que permanecían ocultos para aquellos que eran sabios. Elí llevaba años sirviendo en el templo, mas sin embargo vivía en una frialdad espiritual tan grande que ni siquiera podía enderezar el camino de sus hijos. En sus años no había revelación divina. La palabra de Dios escaseaba en esos días. No había visión con frecuencia. Pero aunque el joven Samuel vivía en ese lugar y seguramente era testigo del mal proceder de los encargados de las cosas de Dios, vivía con temor a Dios y tuvo la oportunidad de escuchar audiblemente su voz. Aunque Jesús, cuando ora al Padre, no se refiere a los niños como Samuel específicamente, sino a aquellos que no conocían mucho de letras, doctrinas, a los que Jesús quería llegar, era que es necesario reconocer nuestra pobreza espiritual para poder tener parte en el reino celestial. Cuando nos creemos que lo sabemos todo y alardeamos de nuestros años de estudio, nuestras horas de aprendizaje o de enseñanza, corremos el riesgo de no abrir nuestra mente a las verdades eternas. Es necesario reconocer nuestras limitaciones, porque así como niños, debemos correr al Padre, implorando su sabiduría.
No se trata de ser niños en el sentido de inmadurez, porque también es importante que crezcamos en el conocimiento del Señor, pero debemos ser niños desde la perspectiva de que separados de Él, nada podemos hacer. Nuestra dependencia en Él le da sentido a nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos y pedimos su gracia y misericordia? Padre bueno, gracias por tu amor y misericordia, por llamarnos tus hijos y perdonar nuestros pecados. Imploramos tu favor y tu gracia, tu sabiduría de lo alto, porque sin ti nada podemos hacer. Alumbra nuestro sendero para que vivamos de acuerdo a la luz de tu palabra, que podamos ser como niños cada día, buscando aprender más y más de ti. Que obremos según tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Jesús alaba al Padre al ver cómo se manifiesta con total claridad que Dios se revela a aquellos que deciden negarse a sí mismo y buscarle con un corazón sincero. Todo esto tiene que llegarnos también a nosotros para que alabemos a Dios, porque en su misericordia nos permite reconocer nuestras limitaciones y así poder ser alcanzados por su gracia. Dios te bendiga.